Segundo de Reyes 22, verso 1 dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados David. No se apartó de lo que era correcto. El rey Josías. Verso 11 dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. La historia del rey Josías, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Un rey joven de Israel que en un proceso de reconstruir algo sucedió. Habían descubierto algo muy importante. ¿Qué fue? La palabra de Dios, la escritura, los mandamientos de Dios. En el verso 2 del siguiente capítulo 22 de Segunda de Reyes, o 23, dice: luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, di conmigo, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Es clave recordar esto para lo que vamos a hablar hoy. Ahí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Verso 3 dice: el rey tomó su lugar de autoridad. Qué curiosa esta frase, pero al mismo tiempo, qué tan cierto es, porque lo que nos da autoridad verdadera es la palabra de Dios. La autoridad que tú y yo tenemos como creyentes en el Señor Jesucristo viene de su palabra. Si lo que era la autoridad para Jesús en rechazar a las tentaciones del diablo fue escrito está, hoy en día sigue siendo para ti y para mí escrito está. La santa palabra de Dios. Seguimos leyendo aquí. Dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Qué historia más interesante. Una historia más, si vas leyendo en el Antiguo Testamento, de las historias de los reyes de Israel. Y un rey bueno y después un rey malo, y un rey bueno y después otro rey malo. ¿Por qué? Algo en común tienen estas características. ¿Qué es lo que los acercó de nuevo al Señor y qué es lo que los apartó? Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar acerca de la reforma. Reforma. ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Qué es lo que significa históricamente y bíblicamente para cada uno de nosotros? Reforma. Brincamos al año 1934, cuando un pastor afroamericano hace un viaje a Europa. Este pastor afroamericano pastoreaba en Atlanta, Georgia. Y tiene la oportunidad de ir a Europa, y ahí él estudia y conoce la historia de un hombre llamado Martín Lutero. Fue tan grande el impacto sobre la vida de este pastor Michael King, que al regresar a los Estados Unidos decidió no solamente cambiar su propio nombre, sino también el nombre de su hijo de 5 años. Entonces cambió su propio nombre de Michael King
a Martin Luther King y el nombre de su hijo, Martin Luther King Jr., inspirado por un hombre llamado Martin Luther, o en español, Martín Lutero. ¿Quién fue este hombre? ¿Fue un hombre perfecto? No. ¿Fue el Mesías? No. Fue un hombre que tuvo muchos errores, como cada uno de nosotros, otro ser humano. Tenemos que recordar que la única persona perfecta que ha caminado sobre esta tierra es Jesucristo. Todos los demás tenemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y Martín Lutero así fue. Es más, en esta iglesia, esta no es una iglesia luterana, y aquí no adoramos a Martín Lutero. Pero simultáneamente hay algunas cosas que la historia nos enseña que tal vez pueden ayudarnos a entender algunas cosas de cómo está la iglesia hoy, cómo hemos llegado hasta este punto y qué vamos a hacer para ir de aquí en adelante. ¿Cuáles eran los errores de la iglesia a través de la historia? ¿Y qué es lo que reformó y avivó y renovó a la iglesia del Señor Jesucristo? La historia de Martín Lutero, si me pueden ayudar ahí, el 31 de octubre de 1517, algo histórico importante sucedió. Y este martes se cumplen 500 años de aniversario desde esa fecha. En esa fecha, Martín Lutero fue a la iglesia de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero fue un joven exitoso, hay muchas leyendas acerca de él, pero la verdad vino de una familia de clase media o tal vez algunos podrían decir de clase alta. Estaba estudiando para ser abogado, había ido a las mejores universidades de su tiempo allá en Europa y estaba estudiando para ser un abogado. Cuando un día de viaje, caminando por supuesto, como hubieran hecho en esos días, pegó una tormenta tan fuerte que él tuvo un encuentro con Dios, digamos. Y decidió en ese momento, tuvo tanto miedo que dijo a Dios, si me sacas de esta situación, entonces me voy a dedicar a ser sacerdote el resto de mi vida. No sé si en algún momento has hecho tú una promesa con Dios, ¿verdad? Por miedo, por susto, por estar desesperado, pero así hizo Martín Lutero. Dejó de estudiar para ser abogado y empezó a estudiar para ser un sacerdote en la Iglesia Católica. Ahora quiero definir algo para todos que estamos aquí. Tenemos que entender que cuando me refiero a la Iglesia Católica en los tiempos de 1517, también podría nomás decir la Iglesia, porque había nomás una. Bueno, tal vez se podría marcar la distinción de la Iglesia Ortodoxa griega en otra parte del mundo, que unos años antes se habían separado, pero no había bautista, no había pentecostal, no había carismático, no había metodista. Esas cosas no existían todavía, había una iglesia. Entonces Martín Lutero decide ser un sacerdote en la iglesia. Pero el 31 de octubre de 1517, después de haber estado estudiando y por primera vez en su vida haber tenido acceso a la Biblia. Esto no fue un hombre ignorante, no fue un hombre pobre. Pero para que él llegara a tener acceso a la Biblia, pasó nomás un lapso de un par de años mientras estudiaba para ser sacerdote que le permitieron leer la Biblia. Es más, después de graduarse y hacerse sacerdote, ya no tenían acceso más a la Biblia de nuevo. Les dieron una oportunidad para leerla y después de eso ya no. Había cosas preescritas que leían en los servicios y eso era lo único. No había opción nomás de estudiar la palabra y mucho menos la gente común y corriente no tenía acceso a la Biblia. Nadie lo había leído. Estaba en otro idioma y muchos no leían y nadie lo explicaba. Mucho menos no lo estudiaban. Entonces, a causa de esto, Martín Lutero empieza a formar 95 preguntas
Se llama el Tesis de 95 de Martín Lutero, pero la verdad era una discusión que él quería tener y respuestas que él quería que fueran contestadas. Mucho tenía que ver con indulgencias acerca del pecado y del perdón que daba el Papa en ese tiempo. Y esto llegó a ser algo muy controversial porque nadie cuestionaba qué es lo que la iglesia, recuerdan, la única iglesia en ese tiempo, hacía, cómo lo hacían, por qué lo hacían, basado en qué escritura lo hacía, nadie lo cuestionaba. Entonces Martín Lutero decide cuestionar. Luego fue conocido como una de las personas claves de la Reforma protestante, porque empezó a protestar qué es lo que se hacía en la iglesia católica o la única iglesia, la iglesia universal. La palabra católica quiere decir universal, la iglesia universal en ese tiempo. ¿Qué es lo que estaban haciendo y por qué lo hacían? Entonces fue conocido por frases como estas, porque unos años después, en 1521, le empezaron a acusar y le pidieron que él tenía que tomar de regreso sus palabras que él había dicho. Dice así, dice, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Que nosotros dijéramos eso también hoy, ligado a la palabra de Dios, es la manera que debemos de formar nuestras conclusiones. Dice, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. En los tiempos de Martín Lutero, eso es causa de que te matan, decir esas palabras. Hoy en día, en particular en este país, yo tengo la libertad de explicarte esto, de enseñarte, de ver la historia, qué es lo que se ha dicho, de cuestionar cosas. En los días de Martín Lutero le iba a costar la vida decir estas palabras. Él no fue el único. No todo lo que estamos estudiando hoy tiene que ver con un solo hombre. Es nomás, tal vez por algunas cosas que estaban sucediendo en la sociedad, un renacimiento en Europa, acceso al griego que no habían tenido porque habían estudiado siempre la Biblia en latín, y no habían estudiado en los manuscritos originales del hebreo y del griego. Eso fue una causa de muchas también cosas políticas, también cómo se portaba el Papa en ese tiempo y varias otras cosas. Martín Lutero fue uno de muchos. Otro fue un hombre inglés llamado William Tyndale que dijo, desafío al Papa y todas sus leyes. Y si Dios me permite, algún día haré posible que el muchacho que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el Papa mismo. Hello. No solamente fue este hombre inglés, William Tyndale, pero también otro hombre inglés llamado John Wycliffe. Esto fue más de 100, tal vez casi 200 años antes de Martín Lutero, que dijo, los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Tiene sentido, ¿verdad? Los españoles mejor en español, los japoneses mejor en japonés. Dice, Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua y lo mismo hicieron los apóstoles de Cristo. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque tenemos que entender que después digamos del quinto siglo, sexto siglo por ahí, ya que la gente empezó a hablar otros idiomas y la iglesia se fue creciendo, la gente no hacía la lectura de la palabra, ni los cantos, ni la enseñanza en un idioma que ellos entendían.
¿Por qué no? ¿Por qué la iglesia no quería eso? ¿Por qué fue algo que querían matar a John Wycliffe por lo que él había hecho? Lo trataron pero re mal a este hombre. Sacaron sus huesos después de que murió para castigarle más. ¿En serio? Lo quemaron y lo tiraron al agua. Y algunos dicen que de esa manera la palabra de Dios empezó a ir alrededor del mundo. ¿Qué fue su gran pecado? Acceso a la palabra de Dios. Leer la Biblia en tu idioma. Escuchar el sermón en tu idioma. Esto fue su gran pecado. Y este hombre casi murió por esta causa. Por algo tan sencillo. Lo mismo que Martín Lutero, que cuestionó algo, que William Tyndale, que dijo, voy a hacer posible y John Wycliffe, que todo mundo puede leer la palabra. Es más, William Tyndale, el otro que leí, debido a la manera de ya producir libros en masa que había hecho Gutenberg, él publicó 6,000 copias del Nuevo Testamento. 6,000 copias, no suena como mucho. Eso era algo, pero tan radical para esos días. 6,000 copias de un solo libro. Esto cambió Europa y el resto del mundo. Ahora, ¿por qué no se hacía? ¿Por qué la Iglesia Católica tenía tanto miedo de que la gente iba a poder leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios y ser enseñados la palabra de Dios en un idioma que ellos entendían? ¿Y cómo justificaban entonces las cosas que estaban haciendo? En otras sesiones les voy a explicar algunas cosas que tal vez si tú creciste en otra tradición religiosa, hay cosas que tú notas que aquí no hacemos, que tal vez en otros lugares sí se hacen y viceversa. Quiero decirte de antemano que todo lo que intentamos hacer aquí como iglesia debe de ser basado en la palabra de Dios. La razón que cantamos es porque la Biblia nos dice en Efesios 5, 19 y 20, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Padre nuestro en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 150 que dice, alábale. Y uno dice, ¿por qué en esa iglesia tienen instrumentos? ¿Dónde está eso en la Biblia? Salmo 150 y muchos otros lugares que dice, alábale con los címbalos. Esto no fue un invento del rock and roll. Mucho de lo que pensamos que es algo nuevo que la iglesia hace es sencillamente regresar a lo que es bíblico. La Biblia, y de esas guitarras eléctricas, alábale con las cuerdas. Todo esto tiene su base en la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero a veces es mucho más que estilos que son afectados. Es más, son tradiciones de hombres que pueden ser afectadas. Y desafortunadamente mucho tiene que ver con dinero. Yo he ido de visita a Roma hace un par de años. Yendo a Israel, paramos ahí 2 días y vi muchas cosas turísticas. Y vi algunas cosas muy bonitas y iglesias antiguas muy bonitas. Desafortunadamente, esas iglesias, lo que los financió y lo que pagó para esos lugares tan bonitos fue algo muy feo. Decirte en esta tarde, imagínate que al final de la reunión te acercas conmigo y dices, pastor, anoche caí en pecado. Que yo te digo, bueno, ¿sabe qué? Vas a tener que decir esto, pero también hacer aquello. Y ¿sabe qué? Si quieres pagar un poquito de dinero, puedes pagar para esos pecados. Y es más, yo me acuerdo de tu abuelita, tan linda tu abuelita, pero no sabemos si está en el cielo o en el infierno. Y si tú pagas $2,000, entonces te puedo garantizar que irá al cielo.
¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Y esto es lo que despertó en personas que ya por fin tuvieron la oportunidad de leer la Biblia y decir, ¿qué estamos haciendo? Y todo giraba alrededor de dinero y de poder y gobiernos. Que Dios purifica la iglesia y que la sigue purificando. Que Dios cuida y guarda a mi persona y cada pastor de esta iglesia y cada pastor alrededor del mundo de regresar a la Santa Escritura y solamente enseñar y decir lo que está en la palabra de Dios y nada más. El problema fue de que empezaron a hacer cosas no basadas en la Escritura, pero solamente cosas que también eran tradiciones. Mira, hay tradiciones bonitas. Comer un pavo en Thanksgiving es una tradición bonita. No te va a hacer pecar, a menos de que comas mucho, ¿verdad? Pero hay tradiciones de hombres que Jesús confrontó con los líderes religiosos de su día. La verdad no es algo nuevo lo que hizo Martín Lutero. Jesús también había confrontado a los líderes religiosos y él decía, a ustedes les interesan más sus tradiciones de hombres que la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo justificaban y siguen hoy en día justificando la Iglesia Católica hacer cosas que no están en la Biblia por algo que son conocidos, por algo que enseñan? Y eso es, yo puse ahí el error porque como muchos toman fotos, que me gusta mucho que toman fotos de las pantallas, no quiero que nadie se confunde, porque aquí en esta pantalla también ponemos la palabra de Dios, lo que es verdad. Quiero decirte que eso es un error. El catecismo de la Iglesia Católica en esos tiempos y hoy en día, si lo buscas en Google, pon Catecismo de la Iglesia Católica 82, párrafo 82, dice lo siguiente: de ahí resulta que la Iglesia, no está hablando del cuerpo de Cristo, de Iglesia, está hablando del Vaticano. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura. Ahí está todo. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Así las dos, que habían hablado en el párrafo antes, Escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. En otras palabras, puede que esté en la Biblia o no, pero si es nuestra tradición, si lo hemos hecho por milenios, entonces, y la iglesia dice que así es, que esa es la revelación, lo vamos a hacer. Damas y caballeros, tenemos que regresarnos a la palabra de Dios, a la Escritura, a la Biblia. Esto es lo que va a purificar la iglesia. Entonces, después de estos hombres como Martín Lutero y William Tyndale y muchos otros, se dio a conocer 5 principios claves que iban a formar la Reforma Protestante. Sola Escritura, en latín, que para nosotros en español es muy fácil identificar qué quieren decir estas palabras, nomás se escribe a veces un poquito diferente. Solo Cristo, en latín sola fide, solo por la fe. Sola gracia, solo por la gracia. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. 5 principios claves. Ahora, esto no es Escritura, no es Biblia, no vamos a caer en los mismos errores de respetar o de adorar a tradiciones de hombres, aun si tienen razón en ciertas cosas, porque también tienen sus fallas. Martín Lutero no fue un hombre perfecto, para nada. Pero
hubo un avivamiento que sucedió en la iglesia del Señor Jesucristo, y cada una de estas 5 cosas nos apunta de regreso a la palabra de Dios, a entender que nuestra salvación no es por obras, es solamente por fe y por la gracia de Dios. Y todo lo hizo Cristo. Él murió y sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir más. Él ha hecho todo y a Él sea la gloria. Pero hoy nos enfocamos en la Escritura. La Santa Escritura, sola Escritura, decían en latín. Nota lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es lo que hace la Escritura. En otras palabras, la Escritura primero viene de Dios, segundo nos va a enseñar. Si yo voy a ser enseñado, quiere decir que voy a tener que humillarme y voy a tener que dejar a un lado mi orgullo a reconocer que todavía necesito enseñar o aprender más y ser enseñado. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de esta manera. Inspirado por Dios. Si notas los mejores sermones del Nuevo Testamento que usaban, su base era la palabra de Dios del Antiguo Testamento. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro se levanta y él dice, esto es de lo que había profetizado Joel, que derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Por qué? Porque todo regresa a la palabra de Dios. Es lo que Josías entendía, de que necesitábamos regresar a la palabra de Dios, que era algo que teníamos que respetar y apreciar. El salmista lo entendió en Salmos 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. Dice en el verso 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. En el mismo capítulo largo, en el verso 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Oh, si llegáramos a amar y respetar la palabra de Dios de esta manera, de apreciar la palabra de Dios. Es más, encontramos otra historia, además de rey Josías, encontramos la historia de Nehemías. ¿Se acuerdan? Un hombre que regresó a Jerusalén a reedificar el muro que se había caído de Jerusalén. Y algo interesante sucede en ese proceso. Ya después de que habían terminado de construir, después de 52 días de construir, algo también sucedió. Habían descubierto la palabra de Dios, la ley del Señor. Y dice en Nehemías 8:8, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¿Por qué? Porque el punto de la palabra de Dios es de que nos enseña cómo vivir nuestras vidas. No es de que sea en otro idioma que no entendemos. Es para aplicar a nuestras vidas, y un corazón de un pastor que ama a su iglesia va a explicar la palabra de Dios en los términos más sencillos para que todos puedan aprender. No para hacerse verse importante y causar una distancia entre el que predica y el que escucha, para hacer a la persona que escucha que será imposible para ellos entender la palabra de Dios. No, mi meta como pastor y de que cada pastor debe de tener es explicar la Escritura y hacerlo algo sencillo que nosotros podemos entender. Hacer la palabra de Dios clara no hace la palabra de Dios, no le quita su poder. Es más, le da más poder. Yo he escuchado a veces sermones muy interesantes, sermones muy complicados, sermones que a veces me confunden, me da escalofríos a veces, me inspira o me asusta, pero no me cambia. A veces resistimos cosas claras y decimos, oh, es que es muy sencillo, es evangelio light. ¿Sabe que el día que tú has cumplido todo el evangelio light, hazme saber, por favor?
porque yo creo que a cada uno de nosotros todavía nos falta. Yo no estoy hablando de un evangelio que solamente se enfoca en prosperidad o cosas muy sencillas. Estoy hablando de hacer clara la palabra de Dios para que todos puedan entenderlo. Y a veces cuando lo hacemos claro en vez de abstracto, no nos gusta porque requiere cambios en nuestra vida. Preferimos escuchar conceptos muy ajenos de cosas que no tienen nada que ver con el día lunes. Nehemías dice que leían, explicaban con claridad, ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Seguimos leyendo en el verso 3 de Nehemías 9, dice, permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas. Y nos quejamos si la alabanza se extiende más de 23 minutos. Ay, pastor, ¿cuándo nos vas a dar chance de sentarnos? Permanecían de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. ¿Cómo respondemos nosotros al escuchar la palabra de Dios cuando entendemos claramente y se nos ha explicado la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? La reacción del pueblo ahí con Nehemías fue pedir perdón a Dios, reconocer que la ley de Dios es perfecta, que tú y yo no somos, y que necesitamos pedirle perdón a Dios para acercarnos más a Él, porque queremos más de Él, porque queremos su presencia y su palabra en nuestra vida. Una cosita más, pensé que esto era interesante. El verso 1 de Nehemías 9 dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse. Este martes, 500 años de aniversario de la Reforma. Algo sucede cuando volvemos a la palabra de Dios. Un amor empieza a crecer en nosotros para atesorar y amar la palabra. Quiero mostrarles un video de un pueblo que recibió la palabra de Dios, como yo espero yo puedo respetar la palabra de Dios. Es un video de la iglesia en China. Lloro cada vez que veo este video. Esas iglesias en China, antes de que les llegó esa maleta, que no era de juguetes, ni de chocolates, ni de ropa, que a lo mejor necesitaban. Reaccionó así porque antes de recibir esa maleta, tenían una sola copia de la Biblia. Y para que todos tuvieran oportunidad de leer, lo habían arrancado. Entonces a una persona le tocó Romanos una semana, pero tenían que regresarlo la siguiente semana para dar oportunidad a otra persona a leer Romanos. Después a uno le tocaba el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y así lo iban repartiendo la palabra de Dios entre el pueblo una semana a la vez. Cuando empezamos a amar la palabra de Dios, como nuestros hermanos allá en la China, recibiendo esa maleta de Biblias,
no se va a poder contener el avivamiento que llegará a esta iglesia. Nunca en la historia hemos tenido más acceso a la palabra de Dios. Versiones actualizadas de idioma, donde podemos entender fechas y medidas. Es más, a veces uso otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente. John Wycliffe, una de las cosas que sucedió con él, de que se enojaron tanto porque una traducción moderna, usando el idioma que la gente usaba en ese día. No estamos en España, no hablamos español del siglo XVI. Lo importante es entender la palabra de Dios, regresar a los manuscritos originales que traducciones como esta han hecho, no para confundirnos o romper con tradición, sino para intentar hacer lo más correcto posible en la traducción. También estamos experimentando una revolución digital, donde lo más seguro es de que el 95% de nosotros en este lugar tenemos la Biblia entera, a lo mejor en inglés y en español, en nuestro teléfono celular. Nunca hemos tenido tanto acceso a la palabra de Dios. Qué bueno. A Dios sea la gloria por eso. Es un milagro. Estamos tú y yo viviendo en otra revolución histórica. Les dije del rey Josías, también de Nehemías, pero no siempre los ejemplos fueron buenos. Encontramos historias en la Biblia como en Jeremías 36, verso 21, que dice: luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. ¡Qué bonito! Tal vez con un chocolate caliente. No, Señor, por lo que Él está por hacer en ese brasero. Verso 23. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección de rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Hay personas que cuando descubren la palabra de Dios dicen: esto es lo que hemos necesitado. Como dijo nuestra hermana allá en la China, esto es lo que habíamos necesitado. Como Nehemías y Esdras, como Josías. Es más, me abro como pastor avisando, y quiero que tú me ayudes, que si hay cualquier cosa que hacemos, decimos como iglesia, que no tiene su base en la palabra de Dios, hazme saber, por favor. Me abro a que tú me comentas, pastor, o me preguntas, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque será muy triste el día que yo tenga que responder, pues no está, hermano, pero es nuestra tradición. Que Dios nos guarde, que Dios guarde su iglesia, y que empieza una reforma, un avivamiento, una renovación. Nos levantará, creo en el nombre de Jesús.
de nuevo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. ¿Por qué lo creemos? El Espíritu Santo. Porque está en su palabra. Porque creemos que resucitó. Porque la Escritura lo dice. Proclámalo conmigo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Di esa parte otra vez. Creo en ti. Creo en ti. Porque tu palabra es verdad, Dios. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti. Aleluya. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Hace 2 o 3 semanas, sabiendo y estudiando ya para lo que iba a compartir con ustedes, escribí una oración, o sí, a lo mejor es la mejor manera de decirlo. ¿Cuál era mi intención y mi petición a Dios con enseñar esto? Quiero decirte que nuestra meta como iglesia, primero, no es de juzgar quién va al cielo y quién no. Eso le corresponde a Dios. Segundo, no es de discutir, argumentar y acusar. No nos conviene. Lo que nos conviene a nosotros y lo que la Biblia, la Escritura, nos enseña a hacer es amar y enseñar. Y si hay personas en tu vida que tú sabes que necesitan una reforma y necesitan entender mejor la palabra de Dios, ore por ellos, ámalos, extiende el amor de Dios y muéstrales con tus acciones y con tus palabras el amor de Dios. No nos corresponde discutir, lo que nos corresponde hacer es amar y regresar a la palabra de Dios. La misma Escritura, amor por la palabra de Dios y entender la palabra de Dios es lo que traerá reforma a la vida de una persona. Su palabra es lámpara y se prende el bombillo. Su palabra es luz a nuestro camino y sabemos qué debemos hacer. ¿Qué es el siguiente paso? Hay alguien en este lugar que ama la palabra de Dios, que quiere una reforma de nuevo en tu propia vida, de amar y obedecer la palabra de Dios. Levanta tus manos conmigo y invita eso en este momento. ¿Por qué levantamos nuestras manos? Porque la Biblia nos manda a hacerlo. No solamente nos permite hacerlo, nos manda a hacerlo. Levantar nuestras manos al cielo. Padre, pedimos por un avivamiento y una reforma en esta iglesia, en cada iglesia.
y sobre todo en nuestro corazón. Comienza conmigo, Dios, comienza conmigo. Quiero amar tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero leer tu palabra, quiero proclamar tu palabra, quiero memorizar tu palabra. Es lámpara, es luz, es vida. Aviva tu pueblo, Dios, aviva tu iglesia. Amamos tu palabra, Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amar a Cristo es amar la palabra. Amar la palabra es amar a Cristo. Cristo, te amamos. Cristo, te amamos hoy. Sea el Señor de tu iglesia. Somos tu cuerpo, Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra. Alguien está intercediendo en este momento para personas que no han visto la luz todavía. Padre, oramos por avivamiento en nuestra ciudad. Oramos, Señor, por avivamiento en nuestra ciudad. Y que todo comienza con tu palabra. Que todo comienza con tu palabra. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Aleluya. Creo en el nombre de Jesús. Levanta tu voz conmigo. Cristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Tu palabra, Dios. Creo que tú nos levantarás. Creo en el nombre de... Una vez más, díselo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Con cada ojo cerrado quiero preguntar si tú crees en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es salvación, es perdón de nuestros pecados, es vida eterna. Tú no tienes que tener temor a la muerte, porque tú sabes que la eternidad lo puedes pasar con Dios por medio de Jesucristo. Él abrió un camino, nos dio acceso a Dios, no solamente en la eternidad que podemos ir al cielo, pero también ahora aquí en la tierra podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia para encontrar la misericordia que tanto necesitamos. No es por nuestras obras. Tú no tienes que llegar a ser lo suficientemente santo para ser salvo. Jamás vas a poder alcanzar eso. Es más, la salvación es un regalo de parte de Dios. Jesucristo pagó el precio para que tú no tienes que pagar el precio. Y hoy, sencillamente con fe, en fe, tú puedes ser salvo debido a la gracia de Dios. Con cada ojo cerrado quiero preguntar si hay alguien aquí hoy que dice: yo necesito la salvación de Dios. Yo quiero servir a Cristo. Yo quiero creer en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero tener vida eterna y ir al cielo. Es una pregunta muy obvia. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ser perdonado de todos tus pecados, amado y abrazado por Dios, levantado, sacado de las tinieblas a su luz admirable? Y la promesa de vida eterna.
esto puede ser tuyo hoy con una sencilla oración, una declaración de fe hoy. Si eso eres tú, levanta tu mano y mantén tu mano levantada. Te voy a guiar en esa oración mientras los demás aquí siguen orando y adorando al Señor. Si eso eres tú, levanta tu mano y mantén tu mano levantada. Gracias a Dios por varias personas acá atrás que han levantado su mano. Que Dios te bendiga. Él te ama. Él te trajo a este lugar hoy con un propósito. Hoy es tu día de salvación. Varias personas allá, aquí, en esta sección también, allá arriba, también en el balcón. Por todo este lugar hay personas que hoy están haciendo ese compromiso de servir a Dios. Entonces, con tu mano levantada, repita esta oración después de mí. Padre celestial, perdóname por todos mis pecados. Purifícame con la sangre de Jesucristo. Quiero servirte. Quiero obedecer tu palabra. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se dan gracias a Dios y la gloria a nuestro Señor por lo que Él acaba de hacer en este lugar? Ese es el evangelio, las buenas nuevas de que Cristo salva. ¿Alguien puede decir amén hoy? Aleluya. Damos ese aplauso fuerte a nuestro Señor. Aleluya. Aleluya.